El que ellos esperaban, yo era un greñudo, tenía el pelo hasta la mitad de la Andaba espalda, con sus collares, con collares, en tenis, la mochila. mochilas. ¿Cómo lo referencia un podcast en sí? Digamos que dice que es más radial. ¿Cuál es el concepto suyo como académico y como profesor? Hoy, en un café con JM, Jorge Eduardo Urrea, PhD en comunicación, productor audiovisual y profesor universitario. Señores, aquí en un café con JM me encuentro con Jorge Eduardo Urrea, periodista, tiene doctorado, tiene maestría, tiene especializaciones, tiene una amplia hoja de vida en lo académico. Jorge Eduardo, bienvenido a un café con JM y gracias por aceptar esta invitación. Johan, un saludo muy especial para usted, para todos sus televidentes. Estoy muy complacido de poder compartir este café con usted. El café me encanta. ¿Le gusta? Me gusta mucho. ¿Amargo, dulce, cómo le gusta? Me gusta amargo, amargo no. A mí me gusta un café que tenga cierto nivel de acidez. Sí. Muy cargado, negro. ¿Usted sabe que sin azúcar. Usted sabe que sin azúcar es mucho mejor porque esa es la esencia. Sí. Dice que cuando le echa el dulce pierde la esencia del café. Sí, bueno, yo respeto a los que les gusta con azúcar. Mucho tiempo me lo tomé con azúcar. Pero cuando descubrí lo que era realmente el sabor del café, no tapado por el azúcar, no recalentado, sino con su verdadero cuerpo, ya de ahí ya no me sale tan fácil. Lo disfruto mucho. ¿Y lo usa mucho en sus quehaceres de trabajo? Todo el tiempo, Siempre. De hecho, si bien es cierto, hay veces el afán lo pone a uno a que se prepare un café instantáneo. Yo trato de prepararme mis cafés cuando no tengo tanto afán, filtrados con dripper, lo muelo yo. A mí me gusta disfrutar del buen café. Y no, tampoco tanto hasta ese punto, no, aunque debería. Por lo menos lo básico. Debería más, pero lo básico sí, el proceso inicial para poderlo filtrar, para elegir el método de filtrado, que el que yo uso es dripper. Me tomé un tiempo para poder encontrar cuál era la mejor opción, la que le daba la acidez que a mí me gusta. A mí me gusta que se sienta el acidito. ¿Y le gusta tomar café con la familia? ¿Cómo está conformada la familia? Nosotros tenemos 3 hijos, mi esposa y yo llevamos juntos más de 30 años. Sí, todavía se hablan. Nos hablamos todos los días. Yo conocí a Lina en el colegio. Sí. Estábamos en el colegio, teníamos 13 años. Ahí nos ennoviamos y duramos 9 años de novios. Sí. Después de 9 años, obviamente pasamos colegio, hicimos universidad y yo me fui a estudiar a Bogotá, ella se quedó acá y aún así continuamos la relación bien. Y ya después cuando terminamos la carrera nos casamos y llevamos 26 años de casados. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. ¿Qué hacen cada uno de ellos? María José, la mayor, que tiene 25 años, es diseñadora de modas, tiene una marca que a todas estas hagámosle de una vez la publicidad. De una vez. Búsquenla, musea.m. Es una marca de diseño de modas muy bella. Tiene un criterio muy claro respecto a lo que ella busca en términos de la imagen que promueve. Y trabaja en eso, en su marca, y bueno, y también además trabaja con unas busca compañías me imagino que una internacionales. marca original, pues que Absolutamente, usted lo que encuentra, tiene una capacidad impresionante que yo creo que además hay que tratar de proyectar más, y es que logra estar a la vanguardia de las tendencias. María José dice, hace 2 años, para este diciembre vamos a sacar lentejuelas porque creo que va a ser el momento para sacar lentejuelas. Y ella dice eso y fijo, y las marcas grandes están sacando lentejuelas a diciembre. Claro. Es decir, tiene una capacidad de proyección muy grande y en esa medida está todo el tiempo creando cosas nuevas. Martín estudia cine, es el de la mitad, tiene 21 años. Está terminando ese legado suyo. Está terminando y yo creo que todos de alguna manera cargan un poco el arte, hay una buena mezcla entre mamá y papá en mis hijos, pero sí cargan el arte, que ha sido uno de los ejes articuladores de mi vida profesional y humana. Y María Antonia, que es la menor, está en el colegio todavía, pero también carga el arte, es una bailarina, está
en una academia de baile desde hace ya como 4 años y en un progreso muy grande. A mí me hace muy feliz verla cada fin de año en sus presentaciones de cierre de periodo. ¿Su esposa qué profesión tiene? ¿Qué hace? Mi esposa es abogada, Sí. y trabaja pues con el Estado en general, ¿no? Ha trabajado en varias empresas públicas. Bueno, hablemos ya me habló de la familia y en qué momento toma esa inclinación por el campo del periodismo. Desde que entré al colegio, un poco también incentivado por los gustos de mi padre, la poesía, la música y el teatro me empezaron a jalar. Y tuve la gran fortuna de que en el colegio, en la época en la que yo estudié en el Colegio San José, había un énfasis fuerte en el tema cultural. Entonces yo estaba en el grupo de teatro, yo era declamador, yo estaba en el grupo de música andina, yo estaba en la orquesta del colegio, estaba en el club de filosofía. Muy inquieto por el tema de la cultura. Mucho. Entonces todo eso me fue llevando, me fue como encaminando y empecé a salir a hacer presentaciones de teatro con el grupo del colegio y allí di con un hombre de la cultura del Quindío que se llama Alejandro Romero Tano, un hombre de los títeres. Sí. Tano hacía un programa en radio que se llamaba Las Voces Infantiles en la Voz de Armenia. En paralelo a eso, en mi casa también era religioso que nos levantábamos al colegio yendo a Jorge Eliezer Orozco en RCN. Entonces estaba como sembrada la semilla de lo que era el periodismo radial tempranero. Entonces se juntaron esas dos cosas. También estaba empezando a nacer en forma el boom de la radio joven en Colombia. Radioactiva estaba empezando a tomar mucha fuerza. En ese momento tenían sede en Pereira con dos grandes personajes que eran Carlos Marín y Eduardo Perdomo. Sí. Y entonces yo también estaba escuchándolos mucho y se juntó Tano, la Radioactiva, Jorge Eliezer, y me llevaron a que el mundo de la comunicación en general, no tanto el periodismo inicialmente, sino la comunicación y la radio en particular en ese momento, me atrayeran. Y lo que yo hice fue, pues como estando en el colegio empecé con Tano a hacer radio en La Voz de Armenia, empecé a meterme más por ahí, ¿no? Yo me iba los domingos allí a La Voz de Armenia en la carrera 14, Sí. y le llevaba buñuelo y café con leche al Cíbar Grisales Espinosa. Con tal de que lo dejara entrar. No, él me dejaba entrar, no, Sí. con tal de que me soltara la consola. O sea, yo Sí. pagaba para hacerle el turno. Yo le llevaba el buñuelo, el café, y al Cíbar se sentaba a un ladito a tomarse su buñuelo y su café, y yo me sentaba en la consola y me sentía manejando una nave. Andar con una nave. Hacía el turno de un rato de la mañana de los domingos allá en La Voz de Armenia. Entonces ya con esa idea clara en la cabeza, yo pues hablé con mi familia, le dije, me quiero ir a estudiar comunicación, y me fui a estudiar comunicación con la idea de entrar a trabajar en Radioactiva, porque la tenía como referente. Entonces Era el sueño suyo. y en ese momento lo era. Sí. Entonces el primer semestre, a las 2 semanas de estar en la universidad, me conseguí una carta y me fui para Caracol a hablar con Tito López. Tito, mire, yo soy estudiante de comunicación y yo quiero que usted me deje venir aquí a hacer asistencia. Ahí me dejó, no me llames, yo te llamo. Un Sí. mes, pero yo soy intenso. Intenso. Estaba desesperado y al mes volví. Entonces lo que hice fue insistir y me dejaron entrar como asistente de la emisora, a contestar teléfonos y apuntar cuñas, que eran los procesos que había en ese momento. Y el aprendizaje fue mucho, porque es que yo me formé al lado, en la radio joven, al lado de los que se inventaron la radio joven. Hoy Tito López puede ser el hombre que más sabe de radio en Colombia, que más claro tienen los procesos administrativos y creativos de la radio, y yo tuve la oportunidad de aprender al lado de ese señor mientras construía Radioactiva y todo el sistema musical de Caracol. ¿Cómo pasa la página para meterse en el campo de la televisión? Entonces, estando ya en radio, estuve 2 años en un proceso de crecimiento, contestando teléfonos y apuntando cuñas, después haciendo turnos solamente como operario, haciendo el turno de las amaneceres, que son los clásicos que usted Sí. tiene que hacer cuando está aprendiendo. En esa época no había automatización todavía, que usted dejara el computador Todo andando. era todo artesanal. No, pues sí, había unos computadores, estaban entrando el CD, los computadores, pero de todas maneras la emisora no podía quedar sola. Entonces yo hice durante un par de años, no alcanzó, por ahí un año largo, un turno que era de 9 de la noche a 7 de la mañana. Y después de eso hubo un remesón en el modelo de la radio en Colombia, porque entró la automatización de los enlaces, y entonces acabaron con un mundo de emisoras locales
que se tenían que enlazar a Bogotá y crearon Radioactiva Bogotá. Entonces yo entré como parte del staff de disc jockeys de Radioactiva Bogotá, cosa que fue muy, pues para mí eso fue un gran logro. Y estando ahí en ese remesón, hubo otro remesón de cabezas. Tito se fue a dirigir todas las emisoras musicales de Caracol. Llegó un director nuevo a Radioactiva de Medellín y cambió todo el mundo. Dentro de ese cambio de todo el mundo iba yo. Me iban a bajar de disc jockey otra vez a operar y dije, no, yo ya hice la escuela. Estando en eso, yo compartí apartamento con un quindiano que hoy es el director de la Nocturna RCN, que se llama Julián Parra Díaz. Julián Parra, taurino él como su hermano, como Iván Parra Parrita, tenía un amigo de toros de la época que se llama Carlos Echeverry. Carlos Echeverry dirigía un programa de televisión que se llamaba Personajes en Producciones Punch, que es la primera cadena de televisión del país. Entonces, Julián le dijo a Carlos pues, que a mí me gustaba mucho el tema, que estaba estudiando comunicación, que por qué no me escuchaba un día a ver si de pronto me daban la oportunidad de hacer una nota. Y así fue, me fui a hablar con Carlos, me dieron la oportunidad de hacer una nota. La primera nota que hice en mi vida en televisión fue sobre justamente la radio, sobre la tecnología en radio. O sea, era diríamos, una nota metanota en la medida en que se metía en el tema de los medios de comunicación. Mucha atención y mucho compromiso al sacar esa nota porque iba a ser juzgado. Claro, pero además porque uno cuando llega, estamos hablando de que yo estaba como en cuarto semestre de carrera de comunicación, yo apenas estaba en proceso de formación, a pesar de que llevaba mucho tiempo empíricamente haciendo medios, por un lado, y por el otro, el que ellos esperaban. Yo era un greñudo, tenía el pelo hasta la mitad de la Andaba espalda, con su collar, con collares, en tenis, y la mochila. de mochilas. Entonces ellos me veían y se imaginaban que yo tenía otra personalidad. La personalidad mía es distinta a lo que se ve. Yo soy mucho más tímido y más reservado de lo que me veo. Entonces ellos pensaron que yo iba a llegar con una nota tipo Pirri, pues, en el que iba a hacer, no sé, deportes de alto riesgo, y resulta que no. Yo llegué a hablar de los medios de comunicación en la primera nota. Eso no les gustó mucho, pero como me vieron cara de loco, me dijo después la asistente de dirección, como me vieron cara de loco, dijeron, démosle la oportunidad que este es como loco, nos vamos a divertir. Nunca se divirtieron, pero se dieron cuenta que había mucha posibilidad de tener buenas notas, y ahí empecé a trabajar en televisión, y esa fue otra escuela, una escuela muy importante porque mis tardes, yo soy un tipo apasionado por el medio, entonces mis tardes eran así. Cuando estaba en radio yo salía de la universidad, me iba para la emisora, salía de la emisora, dormía, me iba para la universidad, y así fue 2 años. Y después se volvió al revés. Yo salía de la universidad, me iba para el canal, salía del canal. De hecho, yo me gradué, recibí el cartón y me estaba esperando la van porque de tenía Punch. que ir a trabajar. Me iba a ir a grabar una nota de caballos. Sí. Mi mamá, le di un beso a mi mamá, fue solo mi mamá al grado. Le di un beso a mi mamá, le entregué el cartón, me monté a la van y me fui a grabar. Hasta luego. Eso fue bello. Ahora, mis días en Punch eran interesantes porque yo me la pasaba trepado en la parrilla de las luces de Punch. El canal, que hoy es lo que se conoce como Cable Noticias, está en la sede en La Soledad. El canal tiene 2 niveles y la parrilla es de acceso superior. Sí. Entonces, como una parrilla de acceso superior tiene corredores, yo me pasaba los días enteros recostado en esos corredores viendo grabar Vuelo Secreto, viendo grabar una novela de Sempro que era una de un diablito, se me olvidó el nombre, pero bueno. Nunca lo llegaron a bajar de allá porque está interrumpiendo mucho. No, por interrumpir no, porque yo era juicioso, pero sí me bajaban por seguridad. Claro. Entonces lo que pasa es que ellos sabían que yo estaba apasionado en un buen plan, entonces no eran tan intensos, pero me decían, no, es que usted no se puede subir a la parrilla, cuidado que pronto ahí se cae. Igual allá terminaba yo en la parrilla. Y cuando había buenos directores, cuando digo, bueno, directores buenos eran todos, pero cuando había unos que no les molestaba tanto tener gente metida en el máster, entonces yo me iba y me hacía por atrás en una esquinita en el máster a ver grabar. Aprendí mucho de fotografía, aprendí mucho de dirección de actores, aprendí mucho de arte. Me iba a meter en las bodegas de arte que no eran una piecita, no, eso ahí es una cuadra entera que conecta todas las casas de la cuadra por dentro. Las casas tienen rotos entre las paredes y se conectan por dentro. Entonces eran por ahí 2 casas de la zona con elementos de ambientación, utilería, escenografía. Un aprendizaje grandísimo, grandísimo. Yo no digo que la universidad no me haya enseñado, pero lo que yo aprendí metido en Caracol y en Punch, realmente es lo que hace la diferencia de lo que uno vaya a aprender en el aula solamente.
Jorge Eduardo Urrea, aquí en Un Café con JM, regresamos en nuestro segundo bloque. Bienvenidos a Chucho Asados. Descubre la magia de nuestra carne asada al parrilla. Nuestro secreto está en el sabor y te aseguramos que te enamorarás de nuestros tacos. Tenemos servicio a domicilio, los esperamos. Cuidarnos es una tarea de todos. A veces creemos que tenemos bajo control nuestro bienestar, hasta que la vida nos sorprende en situaciones inesperadas que no podemos controlar. Protegernos es nuestra responsabilidad. Por eso, en Parejas Seguros nos unimos para acompañarte y hacer posible una vida más tranquila para ti y tus seres queridos. Parejas Seguros, pasión por tu protección. Más música. FM. El agua es nuestro mayor tesoro. En el Quindío, ríos como el Quindío, el Roble, Río Verde y Santo Domingo nos brindan vida y sostenibilidad. Desde la CRQ, protegemos nuestras fuentes hídricas, monitoreamos su calidad y fortalecemos el acceso al agua en toda la región. Pero su cuidado es tarea de todos. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Usa el agua con conciencia y compromiso. Cuidemos juntos nuestro recurso más valioso. CRQ, protegiendo el futuro del Quindío. Continuamos en Un Café con JM, Jorge Eduardo Urrea, PhD en comunicación, productor audiovisual y profesor universitario. Seguimos aquí en Un Café con JM con Jorge Eduardo Urrea. Maestro, porque me honra decirle maestro, porque realmente aprendí al lado suyo en el canal regional Telecafé por primera vez en una transmisión de ciclismo en el municipio de Córdoba. Y vivo agradecido eternamente por la oportunidad que me dio, porque yo sé que usted era un gerente del canal regional Telecafé, pero no era administrativo, era más operativo, incluso hasta recogía cables con nosotros. ¿Qué tal la experiencia en el canal regional Telecafé? Fue maravillosa. Telecafé para mí fue también de un gran aprendizaje. Pero además me dio la oportunidad, creo yo, de llevar los conceptos técnicos profesionales de la televisión al canal regional, que no voy a decir que no estuvieran, pero que había que estarlos renovando y actualizando. Entonces la experiencia fue maravillosa. Inicialmente llegué como jefe de producción y programación, así estuve casi 2 años. Y después ascendí a gerente, pero como usted bien lo dice, yo no era un gerente de escritorio, ni de relaciones públicas, ni de corbata. Ni de corbata, estar sentado en las primeras sillas de los eventos mientras estaban transmitiendo, que es, digamos, el común denominador. Yo no voy a criticar eso, pero eso es lo que suele pasar cuando la persona que está allí sentada no es una persona de la industria. Yo venía de la industria, yo conocía la industria. De abajo. Conocía cada paso de la industria porque, como ya le conté, pues me la consumí al detalle en cada uno de los medios donde trabajé. Claro. Entonces, cuando yo llego a la gerencia, incluso una vez un jefe de control interno me dijo, no, es que usted tiene que estar más aquí en la oficina. Y yo dije, no, la oficina mía es la unidad móvil. Le dije yo al de control interno, tiene que entender que la oficina mía es la unidad móvil. Y nosotros, como medio de comunicación, nos debemos al contenido que hacemos para nuestros televidentes. Mientras yo tengo un equipo administrativo que está gestionando lo que le corresponda en lo administrativo,
yo voy a tratar de estar gestionando que los contenidos que produce el canal sean los que esperan nuestros Y televidentes. sobre todo humanizar el talento, sobre todo en lo técnico, que es clave y fundamental para una producción. El asunto de humanizar el talento tiene dos perspectivas para mí. La primera es la humana, evidentemente, o sea, entender que hay seres humanos que no tienen ningún tipo de diferenciación respecto a todos los que estamos en el canal. Por eso siempre procuré dar un trato digno y humano a todo el personal del canal. Yo no entraba por una puerta especial ni entraba derechito a mi oficina, yo entraba al canal por la entrada principal y pasaba saludando a todo el mundo. Y hacía el recorrido a Manizales, Pereira, Armenia también. Todas las sedes para mí eran importantes. Sí. Y fuera de eso hice una cosa que creo que de esto me precio y nunca lo había dicho, porque además creo que puede ser intrascendente para muchos. Yo como gerente, el primer gerente del canal que no era de Risaralda, me fui a vivir a Manizales y trabajaba en la sede principal del canal porque allá estaban los centros operativos y de transmisión del canal. Los demás gerentes no, los gerentes iban y volvían todos los días. ¿Eso qué hace? Eso hace que usted tenga unos horarios, ¿no? Yo llego a las 9 porque vengo desde Pereira, me voy a las 5 porque voy para Pereira, o hay veces antes. Entonces es menos tiempo de contacto con el medio. Yo no, esto seguramente mi familia me lo reclamará. Yo me fui a vivir a Manizales y estaba el domingo en la noche en Manizales, trabajaba toda la semana, lo que incluía ir a Pereira, venir a Armenia, o sea, estarme moviendo por todo durante la semana y me devolvía a lo mejor ni el sábado, porque seguramente ustedes lo saben, las transmisiones de televisión se hacen fundamentalmente los fines de semana, ¿no? Los eventos deportivos, los eventos culturales pasan los fines de semana. Entonces yo estaba en las transmisiones del fin de semana con la unidad móvil produciendo. ¿Y esto por qué lo digo? Pues para demostrar que yo estaba realmente comprometido con la gente y con el trabajo que estaba haciendo y que entendía lo que pasaba. Un asunto de humanidad en las transmisiones. Se programaba, esto fue desde que fui jefe de producción, ni siquiera desde gerente, se programaba una salida a rodar y metían a 7 personas en una pieza, a 3 durmiendo en una cama. Yo llegué y yo les dije, a mí me da mucha pena, pero Por optimizar costos. el equipo de producción, o ¿sabe qué? O vaya, consígase un canje para que pague el hotel, consígase un canje para que pague la comida. Les dije, me da mucha pena, pero esa gente está rompiéndose el lomo para que nosotros tengamos contenidos para poder tener un canal. Esa gente tiene que vivir dignamente. Yo creo que lo pueden corroborar con la gente del canal. Bueno, usted estuvo adentro también, Sí. pero además con la gente que lleva muchos años, que mientras yo estuve al frente del canal, había que garantizar dignidad al equipo de producción. Yo no voy a decir que les daba una habitación individual, porque eso no era físicamente posible, pero había una cama por persona. Una cama por persona en habitaciones de 4 personas, no sé, 5, pero con 5 camas. Y un plato de comida digno. Eso para mí es clave. El que sale a producción tiene que comer y dormir bien. Y nadie trabaja con hambre, No, ni lleno tampoco. ni tampoco. O sea, lleno. toca aprender. Cuando se enseña producción de televisión, tiene que quedar claro que hay el menú, tiene que tener un menú que los deje saciados, pero no que no se puedan mover de los llenos. Eso tiene que calcularse para que la gente pueda rendir como debe rendir. ¿Y le gustaba mucho echarle mucho guiso a usted en esa época? ¿O todavía le echa guiso? En esa época no, a mí ¿Todavía? toda la vida, a mí me encanta el guiso. Y de hecho, cuando cocino con mucho guiso. ¿Es una obsesión o qué? No, es un gusto por el sabor. El guiso tiene un sabor que se llama umami. Sí. Y el umami se lo da el tomate. El tomate Sí. es uno de los orígenes de ese que se llama el cuarto sabor, ¿no? Está el ácido, el amargo, el dulce. Bueno, el umami es el otro y el tomate es uno de los que los da. Entonces a mí me encanta el guiso porque el guiso está a base de tomate que da umami, que es un sabor que es el mismo que tiene el queso, el queso madurado, etcétera, ¿no? Me encanta, lo disfruto mucho. Maestro, hay un concepto que está de moda, que es el tema del podcast. Lo he estudiado en unas páginas de internet, documentándome, y el podcast no tiene, digamos, como un formato como tal. Usted que es académico, ¿cómo lo referencia un podcast en sí? Digamos que dice que es más radial. ¿Cuál es el concepto suyo como académico y como profesor? Oiga, qué interesante esa pregunta que usted me está haciendo, Johan. Esta era la oportunidad de hacerlo porque yo quería preguntarle eso. Lo que pasa es que el podcast sí,
yo lo identifico con la radio, pero me gustaría saber el concepto suyo, que usted que es académico, y enseñarnos a nosotros cuál es ese concepto, o sea, cuál es la realidad de eso. ¿Tiene 3 programas más? Mañana, Pero mire, vamos a tratar de hacer un resumen y después lo que voy a hacer es que le voy a compartir un libro que estoy terminando en Sí. este momento, en el que estoy respondiéndole un poco y esa lo pregunta. vamos a promocionar. Si quiere, hágale. De una. Estoy terminándolo con 2 profesores En 4 más. programas más. Hágale. Mire, el podcast como origen tiene es una sumatoria de 2 palabras. Pod, que venía del iPod, que era una tecnología que había lanzado Apple para poder escuchar música por descarga, y cast, que viene de broadcast, que es radiodifusión. Cuando usted suma esas 2 palabras, lo que le está diciendo al oyente eso es un término que sacó un periodista británico que estaba tratando de describir el fenómeno en ese momento. Lo que le está diciendo al oyente es, usted ahora va a poder escuchar contenidos de los que escuchaba en radio por descarga. Luego, lo primero que tenemos que entender como origen del concepto es que el podcast está pensado para ser descargado. Si usted no está pensando en eso, entonces no está pensando en el concepto original. Ahora, lo que no quiere decir que no se pueda ir modificando, transformando. Claro. Pues usted dijo una cosa que me llamó la atención, porque no es común que la gente lo identifique tan fácil, y es que no hay un formato. ¿Qué entendemos por formato? Formato viene de forma. Forma es la estructuración, el paso a paso de un contenido. Entonces, aquí aparece algo que yo denomino la narrativa del error. ¿Qué es la narrativa del error? Yo no sé cómo hacer las cosas, entonces voy haciéndolas como me salgan, y en ese como me salgan me voy inventando algo. Sí. Un ejemplo muy claro es la narrativa youtuber. ¿Qué es la narrativa youtuber? Me equivoqué, corto y sigo, me equivoqué, corto y sigo. Y empieza a ver usted un mundo de saltos que tienen un nombre técnico que se llama jump cuts. Y esos jump cuts generaron una forma de ver podcast, ¿no? Como Hola, soy Germán, que fue como de los pioneros. Es que el tipo no sabía ni editar ni era presentador, se equivocaba, como se equivocaba, cortaba y pegaba una cosa detrás de la otra, quedaba un mundo de saltos. Y la gente dijo, uy, tan cool, la narrativa del error. Después la gente en televisión, que sí sabía, quería imitarlo. ¿Me estoy haciendo entender Sí, hasta sí. acá? Bien. Eso pasa también con el podcast. El podcast nació como una goma. Yo quiero hacer podcast, pero yo no sé hacer radio profesional. Yo no sé lo que es un intro, yo no sé lo que es una cortinilla, yo no sé lo que es un agilizador. Yo no conozco los efectos sonoros especiales como sweepers para poder generar dinamismo en la producción. Entonces, ¿qué hago? Me siento y hablo. Y el formato del podcast originalmente es una conversación, sentarse a hablar. Como lo que estamos haciendo acá. Como lo que estamos haciendo acá. Con la gran diferencia que es un video podcast. ¿O sería ese concepto? Sí, pero le digo una cosa, Johan, si queremos entrar en profundidades, para mí eso es otro asunto completamente distinto. ¿Qué diferencia hay entre este video podcast que estamos haciendo ahora y los programas de entrevistas de los 80s? Ninguna, Muy eran similar, eso, claro. eran eso, narrativamente era eso, y después toca entrar a analizar cuál es la narrativa de la imagen, o sea, qué papel está cumpliendo la imagen aquí en este ejercicio, o si simplemente es un testigo que nos está viendo conversar, o está narrando, está aportando a la conversación en términos de que la imagen está ayudando a entender el significado de lo que estamos diciendo. Pero mira, hay 3 temas ahí distintos, pero le digo que si tiene muchos Sí, programas claro. para desarrollarlo, se lo voy a concentrar en 3 cosas. El podcast no se puede quedar solamente en sentarse a conversar, porque entonces eso no tendría un aporte narrativo. El podcast tiene que empezar a entender cuáles son los elementos, primero del lenguaje sonoro, la voz, la música, los efectos de sonido y el silencio. La intencionalidad también. La intencionalidad no forma parte del lenguaje sonoro, pero sí de la narrativa. Claro. Y después de cómo yo mezclo todos esos 4 elementos con lo narrativo. Y en lo narrativo viene el uso de esos elementos mezclados, ¿no? Entonces, ¿a dónde pongo música? ¿A dónde no pongo música? ¿A dónde le pongo un efecto sonoro? ¿A dónde se lo quito? ¿A dónde le pongo, dónde hago un silencio, ¿no? Yo estoy aquí hablando y de pronto me quedo callado y retomo, ese silencio tiene un significado. Bueno, cuando yo logro entender en una estructura de un programa cómo organizo esos elementos, allá entonces le estoy dando formato a mi producto. Comúnmente es un podcast que tiene en vigencia y que ha sido nominado dentro de la academia. ¿Cómo surgió eso? Comúnmente surge como la búsqueda de un elemento que se llama, o de una forma de investigación que se llama investigación-creación. Y hay una estructura establecida, como usted lo decía ahora. Está escrito, claro, y digamos,
si lo fuéramos a mirar desde la perspectiva del deber ser del podcast, nos esforzamos en que cumpliera con esa conjugación de los elementos del lenguaje sonoro en la producción. Comúnmente no es un podcast de sentarnos a conversar 3 profesores, no, es un podcast que combina, además de muchos formatos sonoros, todos los elementos del lenguaje radiofónico. Entonces hay efectos sonoros, hay efectos que enriquecen una atmósfera sonora alrededor de lo que estamos diciendo. Puede ser que estemos hablando, qué sé yo, de una historia que se está leyendo, de un cuento de alguno de los artistas quindianos, y esa historia está ambientada con cómo sonaría el paisaje, cómo sonarían un árbol que se cayó o un estrellón. Esos elementos están enriqueciendo sonoramente, Y la creando la edición debe imagen. ser muy exigente, ¿no? Y la edición es muy exigente, toma un buen rato sentarse a editarlo. Toma un buen rato, es que está medido, toma día y medio de edición un solo ¿A qué capítulo. público va dedicado? Es un público, diríamos, académico. Cuando pensamos el proyecto, lo pensamos para que fuera usado en aula. Entonces, que pueda tomarlo un profesor de 10º, 11 de bachillerato y lo pueda usar como una herramienta en el aula, o un profesor de universidad de primeros semestres y pueda usarlo en el aula según la temporada. La primera temporada estaba enfocada en la lectura, 6 capítulos dedicados a las diferentes formas de lectura, dentro de esas la lectura transmedia, por ejemplo, y la segunda temporada, que acabamos de lanzar el primer capítulo, está enfocado en las narrativas. Entonces ahora pasamos de leer a crear, Sí. a crear eso que se está... A plasmarlo. Exactamente. Comúnmente cuando ya recibe la nominación y son ganadores, ¿qué significa para ustedes eso? Es muy importante, digamos que hemos recibido 2 nominaciones y nos hemos llevado uno de los premios que nos han nominado. Una de esas nominaciones en la que infortunadamente no logramos traernos el premio es muy importante porque son los premios de la televisión pública latinoamericana. Entonces ya se empieza a abrir un espacio del podcast dentro de los premios grandes. De hecho, los India Catalina acaban de abrir para video podcast categorías. Ojalá estemos nominados el día de mañana. Tiene que mandarla, ¿no? Porque Sí. hay que mandar las nominaciones. Entonces estuvimos nominados a estos premios y después nominados a los del premio Zoom y nos lo ganamos. Para nosotros es muy importante porque quiere decir que de alguna manera toda esta teoría que le estoy planteando en la estructura del programa empieza a dar frutos, a rendir frutos, porque sí se nota la diferencia entre sentarse y hablar carreta y sentarse y producir un producto, en el caso de nosotros que es de eduentretenimiento, que tiene consideraciones de estructura sonora. Y hay algo muy destacable ya para terminar, Jorge Eduardo, y es que la emocionalidad de hacer un producto como un podcast no debe arrancar desde un principio, sino sostenerse, ser disciplinado. ¿Usted cree que el hecho de ser disciplinado puede lograr el éxito? No, absolutamente, es que de hecho... Porque muchas veces arrancan con 2 capítulos y ahí quedó. No, absolutamente, es que de hecho la disciplina es el punto de todo. No se gana nada con ser muy creativo, hacer una cosa y ahí quedó. O peor, ser muy creativo, planearlo y no lograrlo concretar. No se gana nada. La disciplina, las madres sabiamente decían que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿no? Entonces la constancia es clave, fundamental. Un concepto de un café con JM, ¿qué piensa sobre eso? Y como ejercicio tiene dos grandes, diríamos, valores. El primero es la posibilidad de expansión en términos de demostrar cómo usted, por ejemplo, como profesional ha logrado tocar diferentes ámbitos y ahorita está como talento, ¿no? O sea, está llevando estas conversaciones. Y la segunda es la posibilidad de hacer visibles a ciertos personajes de la región que han hecho un aporte a la sociedad. Y que no solamente están en los campos más visibles, ¿no? No Claro. todos, yo hoy no soy el personaje más visible de la ciudad, aquí me tiene sentado y lo agradezco mucho, A y usted eso también. hace que la gente pueda estar enterándose, por ejemplo, de comúnmente o oyendo historias que no es tan común que escuchen de cuando yo me trepaba a la parrilla de Poncha a ver cómo se producía un Nadie lo programa de sabía. televisión. No es tan publicitado el asunto. Jorge Eduardo, gracias por estar aquí en un café con JM y bueno, y esperamos vernos pronto. Johan, disfruté mucho este café y esta conversación con usted. Muchas gracias y espero que todos sus televidentes valoren el contenido que les está dando. Jorge Eduardo Urrea, aquí en un café con JM, nos vemos dentro de 8 días, los viernes 7 p.m. en la noche en nuestras plataformas digitales.